Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Ni Más Ni Menos. Concepto de comunicación que concebimos con el objetivo de compartir con ustedes las informaciones, los comentarios sobre los hechos y acontecimientos que por su importancia trascienden en la vida de los dominicanos. Arturo Méndez Zarzuela, un servidor de ustedes, estará por los próximos 55 minutos, esperando que el programa que hemos preparado para ustedes sea digerible, pero sobre todo que estén conscientes de que lo hacemos con el objetivo de coadyuvar con la existencia de un verdadero Estado social y democrático de derecho, tal y cual lo consigna la Constitución de la República. Debo recordarle además que este programa, que se transmite por el canal 58 de la planta televisora de Televiaducto, se retransmite además por todas las redes sociales de Ni Más Ni Menos. Y además, si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos en YouTube. Ahí pone la fecha del día que corresponda de lunes a viernes, que le interese, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle a seguir, puede darle a me gusta, puede hacer sus comentarios. Miren, empezando, debemos señalar que la existencia de un verdadero Estado de Derecho no contraviene con las medidas que se deben tomar, aun si contra quien se toman o contra quien se llevan es un oficial en ejercicio, un funcionario en el MIS. En la madrugada de ayer se dictó 3 meses de prisión preventiva contra un fiscal acusado de soborno. Vamos a ver el video, el número 1, señor director. Los 3 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos al fiscal Aurelio Valdés Alcántara resultan justos y válidos para participación ciudadana. Esto al considerar que ante los hechos que se le imputan puede poner en riesgo la investigación. Yo creo que marca un precedente, sobre todo porque estamos hablando de un actor que pertenece al sistema justamente de la persecución. Y yo creo que servirá de ejemplo para aquellos que lo estén haciendo de manera incorrecta, sepan que no importa en qué posición estén, sobre todo cuando hablamos de la persecución, obviamente la sociedad dominicana está pendiente a los casos de corrupción. Al coincidir que este caso marca un precedente, desde el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica aseguran que la medida impuesta contra el suspendido magistrado debe servir de ejemplo para otros fiscales. Nosotros pues seguimos la expectativa, esperando el desenlace de esta situación, pero también es una advertencia a los demás colegas y compañeros para que siempre se comporten a la altura que se espera, con integridad. Los 3 meses de prisión preventiva le fueron dictados en la madrugada del miércoles por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz a Valdés Alcántara, luego de más de 10 horas de audiencia tras 4 intentos fallidos. Durante la audiencia se presentaron 18 incidentes, parte de ellos lo hicieron los abogados de la defensa, en los que pidieron, entre otras cosas, el retiro de la sala de audiencias del director de persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, bajo el alegato que no tiene jurisdicción en el caso, lo que fue rechazado por la jueza Muñiz. Porque esto es pavoroso, lo que ha ocurrido en este proceso, sinceramente se lo digo, sin ánimo de ser exagerado como ocurre con el Ministerio Público, que le gusta muchísimo inflar los procesos. Lo que ha ocurrido en este proceso es verdaderamente exagerado, absurdo, abusivo, malsano, ilegal, inconstitucional e ilegítimo. La medida de coerción deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo. Miren, este señor que hasta hace poco era uno de los hombres de confianza de Jenny Berenice Reynoso y de Wilson Camacho, no sabemos o no se imagina uno qué pasó,
si fue entrampado, si realmente habían las ligeras sospechas de que este señor estaba haciendo diabluras. Hay muchos ministerios públicos que usted lo ve y a ojo de buen cubero, usted dice, ven acá, no por los vehículos en que transitan, porque la mayoría de los vehículos en que andan los ministerios públicos de todo el país no son de ellos. Lo usan violando regulaciones que existen, lo usan de personas normalmente sometidas por tráfico de drogas y a quien se le incautan los vehículos y son usados, que estos vehículos deben reposar junto con otras, con armas de fuego, con dinero, como cuerpo de delito intocable, inclusive viviendas, apartamentos, la mayoría, por ejemplo, en la capital dominicana, es muy común que viven inclusive en lujosos penthouse. Y esta situación realmente se dio con este señor. Se dice que uno de los encartados en el caso de Senasa le estaba ofertando una cantidad de dinero, vehículos, Mercedes-Benz y apartamentos. Él le solicitó para prácticamente sacarlo de este caso. Vamos a esperar porque ellos han negado totalmente. Vimos ahí este joven abogado hablando de las barbaridades que se han estado cometiendo. Recordemos que ellos recusaron la juez que conoció este caso. Pero vamos a esperar en qué termina todo eso. Y otra bonita, y esta no las trae, no la trae Conatra, y el impecable senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Los principales gremios del transporte, sobre todo los de Fenatrano, no Fenatrado, Fenatrado es transporte de camiones, Fenatrano es transporte de Conatra, perdón. Fenatrano es el de Juan Ubiere. Dice Fenatrano que le proponen al gobierno que el galón de combustible para los transportistas y para ellos no subirle el pasaje a la población sea vendido a 180 pesos. Vamos a ver, es el número 2, señor director. Los principales gremios del transporte presentaron al gobierno una contrapropuesta para sustituir el subsidio de 800 millones de pesos a los combustibles por un mecanismo de fijación de precios de 180 pesos por galón a ese sector. Así lo informó este miércoles Antonio Marte, presidente de Conatra, quien explicó además que la propuesta fue entregada al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES en medio de las conversaciones entre transportistas y autoridades para evitar nuevas alzas en el precio del pasaje. Entregamos una propuesta por escrita y estamos a la espera que en 48 horas máximo él nos la conteste. ¿Una contrapropuesta? Una contrapropuesta. ¿Y qué planteamos? Con lo mismo. No, que se nos fije un precio. El también senador por Santiago Rodríguez aseguró que de concretarse este acuerdo quedarían sin efecto los aumentos aplicados al transporte, al considerar que la oferta oficial representa apenas un incremento de un 15% respecto al apoyo que históricamente ha recibido el sector. Usted puede, yo me río porque usted sabe cómo usted está pagando el galón de gasolina. El premium, por ejemplo, a 300, como a 320 y pico pesos. Pero los transportistas quieren, y el que tiene vehículos de gasoil, por ejemplo, está pagando cerca de 300 pesos por galón, pero ellos lo quieren a 180. A 180 pesos el galón. Y no solamente eso, el gobierno destinó
como subsidio para que no subieran los pasajes, los transportistas, 800 millones de pesos. Usted oyó bien, 800 millones de pesos para evitar que suban los pasajes en el tránsito, el transporte urbano, interurbano y a nivel nacional. Pero ellos entienden que debe ponérsele a 180 pesos el galón. Pero así son las cosas. Miren, recientemente todos escuchamos el presidente de la República cuando en una locución el domingo pasado dijo que la compañía o la empresa minera Goldquest debía descontinuar o no debía aplicar lo que pretendía, que era la exploración y explotación de la mina El Romero. Goldquest es una empresa que tiene su sede en Canadá. Anoche pasamos imágenes del capital accionario y de todo. Dice que la empresa Goldquest ha perdido un valor accionario, o sea, sus acciones han perdido valor por alrededor de un 50% luego de que el presidente de la República dejara sin efecto la posible operación en la República Dominicana. Porque sucede y viene a ser el caso que Goldquest, que es una empresa minera supuestamente, su origen es suizo, radicada en Canadá, no tiene ninguna operación en el mundo. Con tantas minas que hay en el mundo, ellos no tienen ni uno. O sea, que fue una empresa constituida al vapor para que nos metieran los mochos aquí. Pero ellos dicen que ellos tienen la esperanza de que esa explotación pudiera darse y que mantienen activa la lucha porque el presidente desestime la decisión que tomó. En tanto, el ministro de Energía y Minas, escuche ustedes, pónganle la foto del ministro de Energía y Minas, exacto. Joel Santos defendió que proyectos mineros como el de San Juan son funcionales en el país si se practican bajo una minería sostenible que promueve los máximos beneficios económicos y sociales para la región y minimicen el impacto ambiental. La detención definitiva del proyecto minero El Romero en la provincia de San Juan, medida dispuesta por el presidente Luis Abinader, es una respuesta al clamor popular de la ciudadanía que se oponía de manera tajante a la intervención y que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y para el ministro, esta fue la mejor decisión adoptada de acuerdo a las circunstancias generadas. Óigame usted, qué contradicción. No obstante, el funcionario aclaró que desde un punto de vista técnico esta decisión debía estar fortalecida por los estudios ambientales no concluidos que permitirían definir la explotación minera, si la explotación minera era viable o no en la zona, como parte del proceso establecido en la minería. Baja conmigo, por favor. Este señor que dice que hay que cambiar la percepción sobre la minería en el país. Joel Santos es el ministro de Energía y Minas. Recordemos que fue ministro de la presidencia. Fue ministro de la presidencia, ministro administrativo de la presidencia. A él solo sustituyó Andrés Bautista García. Fue la misma persona que el presidente de la República
le iba a dar 2 cargos a la vez, uno supuestamente honorífico, que era director de Fideicomiso Nacional. Aquella vez que se generó el impasse, que inclusive el consultor jurídico dijo, bueno, yo le puse al presidente que no podía, que era ilegal, y el presidente decidió darle. O sea, mire la confianza que tiene el presidente y cómo este señor desautoriza al presidente de la República. Y van 2 veces que lo hace, porque cuando el presidente habló de que posiblemente la tarifa eléctrica pudiera aumentarse, él salió y le dijo al presidente que no, dijo al país que no. ¿Por qué el ministro trata de esa forma al presidente? Porque el presidente se lo permite. Porque usted, a sus hijos, si usted le permite que lo irrespeten y que lo desdigan ante la sociedad, porque un hijo suyo le puede decir, no, espérese papá, o mami, papi, o papá o mamá. Yo entiendo que las cosas deben ser así, 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 pero usted no puede permitir que un hijo al que usted mantiene, que lo tiene bajo su techo, salga a la calle a decir esto que dijo papi, esto no es así. Él no sabe de eso. Y es lo que ha hecho este tipo. En un país civilizado donde las reglas del juego se respeten, ese señor hubiera sido destituido inmediatamente de su cargo. Pero el presidente, que al parecer no está parándole bola a lo que pudieran hacer los funcionarios de su gobierno en los 2 años que quedan, conociendo esto, que él no va a ser presidente jamás en la vida, porque él decidió que no iba a reformar, no porque le pusiera candado, no, porque él decidió que no iba a hacer, porque el candado se lo pueden quitar, lo mismo que se lo pusieron se lo pueden quitar, porque lo tenía, de hecho. Y ojalá que el presidente entienda esto. Pero vamos a esperar. Vamos a nuestra primera pausa y cuando retornemos, volvemos con mucho más de este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, el presidente Donald Trump ya no sabe lo que va a hacer o lo que va a decir respecto a la guerra de Irán, a la guerra con Irán. Dice el New York Times que Donald Trump está atrapado por su propia estrategia mientras lucha por encontrar una salida de Irán. Si las palabras ganaran guerras, el conflicto de Donald Trump con Irán habría terminado hace mucho tiempo. Pero el presidente aún no encuentra una salida a una guerra que debía durar no más de 1 mes y medio y que tiene ya 10 semanas, o sea, 2 meses y medio. Trump está apresado en 2 trampas que él mismo ha creado, una geopolítica y otra interna. La influencia de Irán sobre el estrecho de Hormuz y su negativa a ceder le impiden tomar fin a la guerra de forma definitiva a un precio militar aceptable. A medida que el conflicto se prolonga, su impacto político interno reduce aún más sus opciones. Con un índice de aprobación interno, o sea, la aprobación de Donald Trump en Estados Unidos es de un 30%. Un 70% de los norteamericanos ni aprueban la guerra ni aprueban la gestión de Donald Trump. Un precio promedio de la gasolina superior a los $4.50 cuando el precio normal de la gasolina en Estados Unidos no sobrepasaba los $2.20. Y una creciente oposición pública a la guerra, no de manera que se pueda seguir librándole, no hay manera que pueda seguir librándole. A todo esto, ya el impacto de la guerra y la secuela que dejan los precios de los combustibles y su impacto en la producción mundial está llegando ya a los anaqueles de los supermercados. Esto indica que
los precios de los productos, sobre todo los básicos, están aumentando en Estados Unidos. Trump está estancado en una realidad que ayuda a explicar sus afirmaciones incesantemente optimistas sobre los avances de las conversaciones de paz y su tendencia a anunciar o a cambiar estrategias militares sin previo aviso. Asimismo, Trump, que no está en sus cabales, dice el New York Times, busca vengar su humillación y amenazó con tomar la isla de Cuba. En un acto de desesperación pretende usar su maquinaria bélica contra una nación pequeña, demostrando que no sabe qué hacer ante el desplome de su hegemonía mundial. ¡Qué barbaridad! Más bárbara. Esto no tiene madre, ni padre, ni perrito que le ladre. Y al parecer, y la foto que vimos en pantalla donde Donald Trump de cara con el líder de Irán, dice: la guerra se termina, ahora voy a retomar a Cuba. Ahora voy para Cuba a darle leña a esos pobres isleños de Cuba. Esto no tiene ni padre ni madre. Mire, en otro orden, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Henry Molina, y otros 10 magistrados que integran el Pleno ya han cumplido 7 años en sus cargos. Sin embargo, el presidente de la República, Luis Abinader, no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero dice el presidente del Tribunal Constitucional que el presidente no está obligado a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura para sustituirlo, en tanto que él no tome la decisión, no hay ley que lo obligue a hacerlo. Esta es la número 4, señor director. El presidente del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Napoleón Esteves Lavandier, aclaró que la norma no establece un plazo específico para que el presidente de la República, Luis Abinader, convoque a los miembros del Consejo y evalúen a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ya han cumplido su periodo de elección. A diferencia de cuando es el Tribunal Constitucional, que falta alguno de sus miembros. Para el tema de la Suprema Corte de Justicia y el mismo Tribunal Superior Electoral, no es que exista un plazo, un perentorio para que el presidente de la República convoque. El artículo 181 de la Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño por parte del Consejo Nacional de la Magistratura al término de 7 años a partir de su elección. En el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y otros 10 jueces que conforman el Pleno, sus 7 años se cumplieron el pasado 4 de abril. La Constitución, de hecho, previó en el artículo 263, por ahí cerca, que los jueces, por ejemplo, estos jueces, aún haya, que no es que ha vencido su periodo, sino que todo órgano constitucional, todo miembro o funcionario que tenga un periodo debe quedarse en su puesto hasta que llegue su sustituto. El jurista Cándido Simó sugiere que el retraso puede estar relacionado con un recurso sometido ante el Tribunal Superior Administrativo contra la resolución del Consejo de la Magistratura, que prohíbe a jueces de la primera instancia postularse a la Suprema Corte. Y no es justo que tú, que seas un juez de carrera, llegues a paz a primera instancia. Muchos de los de primera instancia también suplen en cortes de apelación, tenga ese expertise, entonces resulte que no tengas la facultad para postular y ser electo. La abogada constitucionalista Maribel Reyes y la penalista María del Pilar Zuleta aseguran que el retraso para la convocatoria de la evaluación, que decidirá la permanencia o sustitución de los 11 jueces, no detiene el engranaje del sistema judicial.
Que debe de convocarse, sí, se debe de convocar, pero yo entiendo que también que ningún organismo debe de presionar a uno de nuestros organismos constitucionales, a uno de los organismos políticos establecidos en la Constitución más importante, porque vela por el establecimiento de jueces independientes en todos los poderes públicos, que como el Consejo Nacional de Magistratura. Y el retraso no significa de ninguna manera que los usuarios del sistema estén al margen de la concurrencia y la emisión de las sentencias. Entonces, creo que específicamente esto puede obedecer más a razones administrativas. Los magistrados que serán evaluados son el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Arias Arseno, Anselmo Bello Ferreras, María Garavito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vázquez Goico. Además, Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbucia y Francisco Antonio Jerez Mena. Los criterios que deben utilizar los consejeros para evaluar los jueces incluyen integridad, reputación, argumentación jurídica y tendencia al perfeccionamiento del sistema de justicia. Bueno, ya vimos lo que opina. Y esto ha sido motivo de debate, sobre todo porque hay mucha gente que está interesada en que haya cambio. Al parecer no tienen una decisión tomada el presidente de la República respecto a qué hará o quién sustituirá a los jueces, que prácticamente todos están de cambiar, o sea que todos prácticamente cumplieron lo que quedan, e inclusive el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se dice que ha estado haciendo lobby para quedarse. Vamos a ver en qué parará la cosa, caballero. Todo esto, naturalmente, en medio de las aspiraciones que tienen algunas personas en llegar. Y en otro orden, el ingeniero Eduardo Rodríguez, quien es un experto medioambiental, es presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, dijo hoy que la anunciada autopista del Ámbar es una obra innecesaria por su alto costo e impacto ambiental en la cordillera septentrional. La número 5, señor director. La autovía del Ámbar, le decía yo al padre, que es una tremenda coincidencia. Miren qué coincidencia. La autovía del Ámbar va a pasar, o pretende pasar, exactamente por donde están las zonas concesionadas y donde se planifica la extracción minera. Miren qué coincidencia. Entonces, la autovía del Ámbar obviamente es una vía innecesaria, una inversión enorme que se pretende hacer para beneficiar a sectores que no es exactamente ni a la población ni al pueblo dominicano. Todos sabemos que aquí hay suficientes vías, que lo que hay que mejorarlas para que haya una conexión más expedita entre el Valle del Cibao y la costa atlántica. A raíz de que el presidente decidiera tomar la decisión sobre la mina del Romero en San Juan de la Maguana, al parecer estos sectores se han envalentonado. Me refiero a los que plantean que prácticamente la naturaleza no se puede tocar. Y yo entiendo, particularmente sin ser ningún experto en nada, porque en nada que tenga que ver con estos temas medioambientales, que hay formas y maneras de extraer las riquezas del subsuelo, siempre y cuando esto no es que no pongan en riesgo el medio ambiente, sino que no estén en áreas que necesariamente estén protegidas, tengan que estar protegidas. Eso fue lo que pasó con la Loma del Romero. La explotación de la Loma del Romero significaba prácticamente drenar la tierra
con toda la consecuencia que eso conlleva, a orillas de la presa de Sabaneta, a menos de 300 metros de la presa de Sabaneta, a orillas prácticamente del río San Juan. Esa es la diferencia. Y recordemos por qué Loma Miranda fue objeto de una campaña grandiosa por parte del pueblo dominicano para que no se explotara Miranda. Y es porque Miranda es la continuidad, Loma Miranda es la continuidad del macizo de la cordillera central, donde está la Loma del Romero. Es la misma cordillera central. El Cibao está rodeado por dos cordilleras, la central, que es la que pasa por La Vega y la que llega, donde está Loma Miranda, que cruza, y la septentrional, la que nos pasa a nosotros, que nos divide de Puerto Plata, de Gaspar Hernández, y ese macizo de la cordillera central es pura agua. Ahí están todas las afluentes de agua que prácticamente tiene la República Dominicana. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La cordillera septentrional es la que cruzaría la autopista del Ámbar. Conectaría Santiago con Puerto Plata, reduciendo grandemente la distancia. Recordemos que usted puede ir a Puerto Plata por aquí, por la carretera de Valverde Mao, que comunica San Víctor, Moca, San Víctor, Valverde Mao, no, perdón, Jamao al norte, La Cumbre, sale a Sabaneta de Yásica. Está la carretera tradicional, que es la que se va por Gurabo, la carretera Luperón, Gregorio Luperón, y la autopista, la que va de Navarrete a Puerto Plata, que cruza por el túnel, la cordillera por el túnel. ¿Cuál es el daño medioambiental que pudiera provocar la carretera del Ámbar? Sabiendo nosotros, la autopista del Ámbar, que nosotros necesitamos inversiones de capital, pero sobre todo inversiones que sean productivas. Y todo esto, esta interconexión, tiende a ser, no solamente por la inversión y por lo que generaría, va a ser muy productiva, porque va a incrementar el turismo, además va a incrementar la inversión en todo el trayecto de Santiago a la capital, a Puerto Plata. Vamos a esperar, hay gente que se opone, muchísimo. Por ejemplo, anoche, el padre Rogelio, en esta campaña está encabezada por el padre Nino, la del video que acabamos de ver, y la otra, el padre Rogelio estuvo aquí, hizo una misa reclamando que no quieren ni muro ni jersey, como dicen, no quieren desvío, retorno, ni quieren semáforo, que lo que quieren es elevado, dice el padre Rogelio en su misa. Y habría que ver hasta dónde sería posible esta situación. Vamos a esperar porque en definitiva tenemos que tomar decisiones que necesariamente deben de convenir al país. La minería en la República Dominicana está estigmatizada por lo que ha sido la explotación minera en Bonao, en Pueblo Viejo de Cotuí, en Pedernales, Oviedo, con la Alcoa Exploration Company y la explotación de la bauxita. Lo que es en Maimón, ¿cuál es el crecimiento económico y la bonanza que le ha dejado a estos municipios o provincias la explotación minera que no sea desolación, hambre, miseria y contaminación? Esa es la experiencia que tenemos los dominicanos con la minería y por eso
los escépticos que somos, a que se explote, sobre todo en áreas tan vulnerables. Nos vamos a nuestra segunda y última pausa comercial y en breve continuamos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Miren, ayer un comunicador del Sol de la Mañana hizo una denuncia. Se trata de Nayib Chaede, quien además de comunicador es abogado y miembro del comité político del PLD. Fue una de esas adquisiciones que hizo Danilo Medina del Partido Reformista y lo llevó al vapor al comité político. Pero él ha hecho una denuncia y es que el Consejo Superior del Ministerio Público de la República Dominicana ha sido señalado por un presunto aumento de incentivos de 30,000 a 60,000 pesos mensuales para sus miembros. Esta medida habría entrado en vigencia hace aproximadamente 6 meses, generando cuestionamientos sobre su transparencia y legalidad. Se advierte que este aumento podía violar el artículo 140 de la Constitución de la República, el cual prohíbe el aumento de remuneraciones para quienes lo aprueban, señalando que los aumentos deben ser para futuros funcionarios. La denuncia la hizo Nayib Chaede en El Sol de la Mañana, quien además es miembro del comité político del PLD. Miren, ese caso, si es cierto, eso se hizo ayer en el programa El Sol de la Mañana. Usted dice, bueno, esos son chismes. No son chismes, no son necesariamente chismes. Estamos en una época de crisis. Usted dice, bueno, ¿cuántos son los miembros del Consejo del Ministerio Público? Yo no sé. No importa el hecho, lo que importa es que se supone que quienes están para hacer cumplir la ley, que es la función del Ministerio Público, y buscar sanciones para aquellos que osen violarla, no pueden violar no solamente la ley, sino la Constitución de la República, que en su artículo 140 declara que ninguna institución u organismo puede legislar en su beneficio. El Consejo Superior del Ministerio Público podía tomar esa decisión, pero era para el futuro Consejo del Ministerio Público que se conformara luego de que ésta concluyera su función. Fue lo que pasó con la Cámara de Cuentas y doña Emma, la flamante Cámara de Cuentas, que se concibió a imagen y semejanza de Participación Ciudadana, que se aumentaron un 50% del salario, que dicen que no, que eso fue un incentivo. Lo propio pasó con esto. Estas cosas no pueden seguir sucediendo como quien ve llover y deja que caiga el agua porque no puede hacer otra cosa. La Procuradora General de la República, quien es la jefa del Consejo Superior del Ministerio Público, debe o hacer la salvedad de que esto no fue cierto o en su defecto, no solamente echar para atrás eso, sino ver de qué forma pueden ser. Dice que hace 6 meses que lo están cobrando, dijo Nayib Chaede. Ojalá que esta situación pueda, si no revertirse, aclararse. Mire, dice el eficiente Kiki Antún, Kiki, que la clase política dominicana le ha fallado al pueblo y reformistas abren las puertas para las candidaturas independientes. Si quieren aspirar, vengan aquí. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Kiki Antún Valle, indicó que esa organización política abrirá sus puertas para que figuras independientes que busquen aspirar a un cargo electivo
durante las elecciones generales del próximo año 2028 lo hagan a través de esta institución. Les voy a hablar sin rodeos. La clase política le hemos venido fallando al pueblo dominicano durante los últimos 25 años y cada elección ha tenido menos gentes en las urnas. Esa es la consecuencia natural de un sistema que ha repetido las mismas prácticas y ha entregado los mismos resultados, afirmó Antún Valle. A través de un audiovisual, el dirigente reformista indicó que la misma idea es que personas independientes y sin afiliaciones partidarias utilicen la plataforma del Partido Reformista Social Cristiano para alcanzar los cargos de elección popular. Kike Antún dice muchas verdades. Es verdad que la clase política toda la vida le ha fallado a la población, claro, porque la clase política, desde que se institucionalizó el país, no ha hecho otra cosa que beneficiarse, enriquecerse y atropellar con su accionar las aspiraciones legítimas del pueblo de darse verdaderos gobiernos que respondan al interés general del país, que es realmente el bienestar del pueblo dominicano. Y el bienestar del pueblo dominicano, por ejemplo, en nuestro país, el de Estados Unidos es el bienestar de los norteamericanos, en Venezuela de los venezolanos. Pero en la República Dominicana el bienestar de los ciudadanos dominicanos se consigue ¿cómo? Aplicando políticas públicas a través del cual los dominicanos podamos acceder a empleos justos, bien remunerados, de acuerdo a nuestra capacidad, al trabajo que tengamos, que haya oportunidad de que los hijos, nuestros hijos puedan acceder a una educación científica, verdaderamente formativa, a una salud adecuada, gratuita, sin problemas, y eso no ha sido posible. Ahora, lo que sí han logrado todo eso son los políticos que han ocupado los cargos y naturalmente sus descendientes. En ese sentido, toda la razón la tiene Kike Antún, quien ha sido siempre un beneficiario, porque Joaquín Balaguer lo inscribió en el presupuesto nacional a los reformistas y no han bajado del palo. El Partido Reformista está destruido, pero los reformistas están ubicados en el PRD, hoy PRM, en la Fuerza del Pueblo o en el Partido de la Liberación Dominicana. Y en todos los gobiernos han guisado como nadie, porque esa es su especialidad, lamentablemente, que me disculpen los compatriotas. Y una última información, las consultas para la transformación del sistema educativo, ese que todos perseguimos a través de aplicaciones de políticas públicas adecuadas, empezarán en mayo, en este mes que estamos. Las autoridades iniciarán en el transcurso de este mes las consultas de transformación del sistema educativo para lograr que la educación dominicana, para lograr la transformación del sistema educativo, para lograr que la educación sea capaz de formar el capital humano que requiere el desarrollo económico y social. Hay que abordar el sistema desde los primeros años de estudios, en elementos básicos como lectura, escritura, ortografía y matemáticas, sobre todo matemáticas. Lo que se aprende debe medirse en dos grandes escenarios. Y escuchen bien, y esta es una realidad que señala Rafael Santos, director de Educación, Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Lo que se aprende debe medirse en dos grandes escenarios, la vida y la economía. Tras agregar que la transformación educativa es para el futuro, no para el pasado. La inteligencia artificial nos obliga
a que todo en la educación esté volcado a la tecnología. Lo que se debe ir es a la línea de las carreras STEM. Esto es por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Para eso debemos fortalecer la enseñanza en matemáticas, algo que nuestros niños le temen como el diablo a la cruz. Y esto hay que incentivarlos desde los primeros meses, no de la edad del niño, ya en la educación inicial hay que ir enseñando a los niños a contar, que es un principio básico, matemático, contar, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y de ahí vendrán otras aplicaciones como cálculo y aplicación de tecnología. Es lo que va a lograr hacer que logremos el desarrollo en la República Dominicana. Por hoy concluimos, agradecemos su sintonía y le pedimos que mañana a las mismas 7 de la noche nos acompañen en otra emisión más de su programa, Ni Más Ni Menos. Le voy a dejar en la grata compañía de Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.